Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús le dijo a los discípulos: nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro. O bien, obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran, no cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pues bien, les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana se echa al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten pues pensando, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas. Pero el Padre del cielo ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se les van a dar por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana ya traerá sus propias preocupaciones. A cada día le basta con sus problemas. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Hay un atributo divino que es la providencia. Esta palabra significa el que prevé y provee. Y justamente porque Dios todo lo conoce, todo lo sabe, Él, antes que nosotros le pongamos nuestras necesidades, las conoce, las sabe. Generalmente las preocupaciones más frecuentes son aquellas del futuro en cuanto al seguro material de nuestra existencia. Y como esto lo sabemos todos, hay gente lámpara, viva, que vive de la preocupación de los demás. Y pienso en esas aseguradoras, que la mayoría de ellas son ladronas apermisadas, sobre todo en los países del tercer mundo. Uno preocupado por el mañana, por mi vejez, más cuando se mueran mis hijos y quedo yo en este mundo, o ya cuando no tenga yo ni en qué caer muerto, nadie me va a volver a ver. Entonces necesito yo tener dinero, necesito tener medios para que la gente venga y me pueda servir, porque si no pago me van a hartar los perros. Bueno, se dice que uno tiene que ser también prudente y precavido, pero ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que no le dé. Definitivamente que uno tiene que ser prudente, pero no puede esa prudencia anteponerse a la confianza
que ustedes y yo como personas de fe debemos tener en aquel que todo lo conoce y todo lo prevé. Este texto nos habla pues de la preocupación. Yo creo que no debe absolutizarse lo que aquí se enseña, porque Jesús no está condenando todas las preocupaciones. Él condena las malas e incorrectas preocupaciones. ¿Cuáles son estas, podemos decir, malas e incorrectas preocupaciones? Aquellos miedos hipotéticos. ¿Qué significa esta palabra? Estar pensando en situaciones que quién sabe si se van a suceder. A veces nos atormentan más los fantasmas que se anclan, que surgen de nuestra mente, y no va a pasar aquello que tanto nosotros tememos. Cuando las cosas no van pasando según nuestros cálculos y nuestros planes, y de pronto surge algo que tanto nosotros temíamos que sucediera, ahí debemos de pedirle al Señor que nos aumente la fe. Podemos nosotros tomar medidas, prevenciones, para evitar que sucedan situaciones que después podemos considerar trágicas. Y nos preguntamos cuando llegan estas cosas que quizás ustedes y yo hicimos humanamente lo imposible para que no llegara a acontecer. Y viene el miedo, y viene la desconfianza, viene la inquietud. Estas son las preocupaciones hipotéticas, porque no podemos estar enfermándonos mentalmente antes que vengan los acontecimientos o las cosas que quizás no llegarán nunca. Aquella preocupación incorrecta es la que invade nuestra vida y la que nos roba la paz. Pienso en el caso de Marta en el Evangelio, hermana de Lázaro y María. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús llegó y visitó? Nos cuenta el Evangelio que Marta estaba ocupadísima, atareada, atendiendo a Jesús y a sus acompañantes. Y aquella ocupación le privaba a ella de irse a alimentarse de la palabra de Dios que exponía Jesús. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a Marta? Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa. Muchas cosas te preocupan, mas una sola es necesaria, y María escogió la mejor parte. Debemos tener la capacidad de anteponer lo que realmente es más importante. Y lo más importante es la confianza en Dios, la confianza en el Señor. Fíjense ustedes, la palabra es preocupación. El Señor no es que nos quiere haraganes, no es que nos quiere desobligados o irresponsables. Ay, ya Dios verá, espérate, no te estés quitando la vida antes de tiempo, ya Dios solucionará. Por supuesto que Dios nos da los medios y los tenemos que ocupar, porque el maná no te va a caer del cielo tampoco. Si usted no trabaja, como dice el apóstol San Pablo, usted no tiene derecho a comer. Y por otro lado, uno tiene que trabajar dignamente, responsablemente, cuidadosamente. Así debemos trabajar nosotros, queriendo, apreciando las oportunidades que nos da esa misma divina providencia para que podamos vivir dignamente. Pero por supuesto que si me conozco más mis derechos que mis deberes, entonces no estaré yo cumpliendo a cabalidad y agradeciendo a Dios las oportunidades que me da
por el trabajito que tengo. Hay que preocuparse, es decir, ocuparnos antes, pero sin amargarnos la vida. Y sobre todo, poniendo con todas nuestras fuerzas la confianza en Dios. Dicen los santos, aquel que no confía en Dios, ya no lo tiene. Por eso Jesús es tan vehemente en esta enseñanza. Siempre debemos creer que Dios nos ama tanto que todo cuanto nos pueda acontecer será para nuestro crecimiento personal. Aún aquellas amarguras, aquellos sinsabores, aquellos apuros, aquellos aprietos a los que tanto tememos, y cuando nos lleguen, tengamos la certeza absoluta por esa divina providencia que también será algo que nos va a aprovechar para hacernos más fuertes y para purificarnos y prepararnos a la vida eterna. Yo recuerdo que en una ocasión le decía un hijo a su padre, el cual estaba en agonía, ya estaba por salir de este mundo. El padre le había ayudado absolutamente en todo a su hijo. El hijo, cuando tenía problemas no solo económicos, de cualquier índole, iba donde su padre y su padre le resolvía. Quizás con una actitud un tanto egoísta, con lágrimas en los ojos, le dijo el hijo al papá: papá, ahora que te vas a morir, ¿qué va a ser de mí? Me va a hartar los perros, me va a ir grave. Y aquel padre le dio en ese momento la mejor herencia que le podía dar a su hijo. Mirándolo a los ojos le dijo: hijo, Dios proveerá. Ten fe, Dios proveerá. Y efectivamente el papá murió. Y luego yo me encontré con aquel hijo, porque este caso fue real, yo lo vi, y le dije: ¿y qué tal te ha ido en ausencia de tu padre? Y me contestó: Dios no me ha desamparado nunca, estoy bien. Transmitamos nosotros esta fe, esta confianza a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos, a nuestros niños. Seamos como niños ante Dios. Me viene a la mente la actitud de una Santa Teresita de Lisieux, con esa espiritualidad de infanta, de niña, que se entrega completamente, pase lo que pase, en las manos de su padre. Y la otra Teresa, la de Ávila, que compuso bajo la inspiración del Divino Espíritu aquello tan bello que debemos tomarlo y leerlo, sobre todo en los momentos en que nos preocupemos tanto. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Termino estas palabras previendo lo que podría ser una tragedia para muchos de nosotros. Y es que nuestra actitud sea imprudente e irresponsable y necia. Y es cuando ponemos la confianza en las riquezas de este mundo. Por eso ha empezado este evangelio diciendo Jesús: ustedes no pueden servir a dos señores. No se puede servir a Dios y al dinero. Preguntémonos, ¿en quién o en qué tenemos puestas nuestras seguridades y nuestras confianzas? ¿En ese Dios que nos ama tanto, que no se muda, que no cambia,
y que es fiel, o en los bienes materiales que en un parpadeo se van de nuestras manos, porque los ladrones y la polilla en este mundo nos pueden dejar con una mano adelante y la otra atrás. No lo olvidemos, hermanos. Solo Dios basta. Teniéndolo a Él, trabajando por su reino, todo lo demás vendrá por añadidura. Amén.